Hola, buenos días a todos. Sobre todo, gracias por asistir, tanto los que estáis aquí presenciales como los que estáis online. Y bueno, en esta breve presentación lo que os voy un poco a contar es cómo ciertos materiales a los que quizá no se les da demasiada importancia en la fase de proyecto ayudan y contribuyen bastante tanto en el ahorro energético como en el confort final de los usuarios. Os doy unas pequeñas pinceladas de quiénes somos para que entendáis un ejemplo práctico que vamos a poner a lo largo de la presentación. Somos un grupo de empresas formado por dos compañías. Por un lado, Yaza. En Yaza fabricamos dispositivos de protección solar, es decir, lo que es la estructura metálica, tanto de toldos en cualquiera de sus configuraciones, con cofre, sin cofre, como sistemas verticales textiles para interior y para exterior y todo tipo de pérgolas textiles, bioclimáticas, techos de cristal, etcétera. La otra empresa del grupo es Recasens y desde Recasens nos dedicamos a la fabricación específica de tejidos técnicos de altas prestaciones, enfocados a distintos mercados como puedan ser protección solar, mobiliario, arquitectura textil interior y exterior y luego otra serie de mercados que quizá no entran dentro del ámbito de la arquitectura como puedan ser industria, aplicaciones militares y demás. Tenemos tres grandes familias de productos. RecScreen es la gama de productos de screen de poliéster, está enfocado a aplicaciones de protección solar, de mobiliario tanto tapizado como autoportante y de arquitectura textil interior. Arquitectura textil interior hablamos de recubrimiento de paredes y techos para reducir la reverberación, mejorar la acústica, etcétera. Otra familia es la familia Recacryl, son tejidos completamente distintos, están formados de fibra acrílica tintada en masa, esto quiere decir que el tinte va desde dentro de la fibra hasta el exterior, y están enfocados principalmente a protección solar y a mobiliario tapizado. Y por último, la gama de poliéster impermeable, son tejidos 100% impermeables en cualquier caso, tejidos de poliéster recubiertos de polímeros de alto rendimiento para protección solar y arquitectura textil exterior, grandes carpas, estructuras anticlásticas, domos, etcétera. Bien. Nuestros objetos BIM los tenéis en la plataforma BIM Object a partir del 1 de enero del año que viene. Este año los tenemos todavía en la plataforma BIMética, pero en cualquier caso los podéis encontrar en los tres formatos, Revit, Archicad e IFC, y en los dos idiomas, en inglés y en español. Sí os quiero comentar. Como bien decía la compañera anterior, ahora mismo yo creo que todos los fabricantes debiéramos tener nuestro catálogo de productos ya digitalizado porque es algo que ya está. No es que vaya a venir, sino que ya lo tenemos prácticamente la metodología BIM implantada en España. Sí os quería comentar que uno de nuestros aportes en cuanto a la metodología BIM es que nuestros objetos alojan un pequeño programa de cálculo de propiedades térmicas y visuales, de tal manera que todos estos productos que van a contribuir a este ahorro energético, a mejorar el confort térmico y el confort visual, dentro de los objetos BIM tenemos la posibilidad de adaptar estos cálculos a los materiales específicos que vayamos a colocar en la obra, concretamente, por ejemplo, en este caso, al vidrio. Vamos a colocar el vidrio X en la obra y, en paralelo, vamos a colocar un dispositivo de protección solar textil que va a contribuir a disminuir la entrada de calor y va a mejorar las condiciones visuales. Entonces, este programa, ahora veremos cómo se utiliza con el ejemplo práctico que vamos a poner, pero básicamente varía dependiendo de 4 parámetros. La posición que tenga el tejido, por normativa se calcula de manera diferente si el tejido está en posición oblicua, como el que veis en la imagen, un toldo, por ejemplo, a si el tejido está en posición paralela por el interior o por el exterior. También va a influir directamente, y no es solo un tema estético, aquí quiero hacer mucho hincapié, el color del tejido. Afecta directamente a los resultados que queramos obtener en cuanto a propiedades térmicas y visuales. Ahora lo explicaremos con el ejemplo. Y, por supuesto, por último, el tipo de vidrio que vayamos a colocar. Si estamos en una fase previa del proyecto, en una fase temprana, pues quizá podamos utilizar un vidrio tipificado por normativa, pero cuando ya el proyecto está, más definido, pues podremos aplicar los valores del vidrio comercial exacto que se vaya a colocar en la obra y hacer el cálculo
Bien, antes de pasar al caso práctico, para que lo podáis entender mejor, sí os quiero contar un poco cómo funciona la radiación solar para aclarar ciertos conceptos. La radiación solar que llega a la superficie terrestre está formada. Que llega a la superficie terrestre me refiero que atraviesa la capa de ozono y llega a la superficie terrestre. Está formada por 3 radiaciones. La radiación ultravioleta, que está presente dentro de ese 100% de la radiación solar, está presente en una proporción muy pequeña, ya lo veis, un 9%, pero es la más peligrosa. Son los conocidos rayos UVA, UVB, que en cualquier caso producen, sí, bronceado, fotoenvejecimiento, pero en ambos casos producen cáncer. Entonces, es muy peligrosa y básicamente lo que ocurre es que quema. No calienta, sino que quema. No solamente afecta a nuestra piel, sino que también afecta a, pues, por ejemplo, todo el mobiliario que tengamos en el interior de la estancia, a la tarima, porque decolora, etcétera, etcétera. Es muy dañina. En un porcentaje bastante más alto, pero mucho menos peligrosa, tenemos la radiación infrarroja, prácticamente un 50%. Esa radiación infrarroja calienta, pero no quema. Es decir, se encarga de que, por ejemplo, en verano, cuando hay mucho sol, tengamos mucho calor. Y, por último, en un 42%, la radiación visible, que es, digamos, la que gestionaremos para que el confort visual sea el adecuado al proyecto que estemos desarrollando. Visto esto, vamos a hacer un caso práctico para que veáis cómo utilizaríamos ese programa que va alejado dentro de los objetos BIM. Inicialmente, lo que tendremos que decirle al programa es cuál es la posición que tiene el tejido. Vamos a hacer un ejemplo basado en la imagen que os pongo a la izquierda, es decir, puede ser un edificio de oficinas en el que tenemos una serie de prioridades. No queremos los mismos objetivos en un edificio de oficinas que en una cocina de una vivienda particular, que en una guardería. Es decir, todas las propiedades térmicas y visuales se analizan en función de la actividad que se vaya a realizar dentro de la estancia. Esto es muy importante diferenciarlo. Entonces, en el caso que tenemos a la izquierda, ¿cuál es la posición del tejido? Pues el tejido está colocado paralelo al vidrio por la parte exterior, pues será lo primero que tengamos que marcar. Bien, a continuación, tendremos que indicarle al programa cuál es la transmitancia térmica del vidrio que vamos a evaluar y cuál es el factor de transmitancia de la energía solar total. O sea, en resumidas cuentas, lo que llamamos factor solar. Vamos a utilizar un vidrio tipo C, tipificado por normativa, donde el factor solar es 0,59. Este 0,59, ¿qué significa? Que de esa radiación solar, el 59% es capaz de atravesar el vidrio y meterse dentro de la estancia. Entonces, vamos a ver cómo, colocando un dispositivo de protección solar textil paralelo a ese vidrio, por el exterior conseguimos mejorar ese dato y reducirlo. Para ello, vamos a elegir tanto el sistema como el tejido. El sistema hemos elegido para este caso práctico el modelo Screen 500 ZIP de Yaza, que consiste en un sistema vertical textil guiado mediante ZIP o cremallera, de tal manera que es resistente al viento y en caso de viento no se sale el tejido de su guía. Lleva cofre y una barra de carga en la parte inferior, con lo cual tenemos un sistema, podemos decir, hermético, cerrando el hueco. Y vamos a elegir un tejido Reqscreen 4000, color antracita. La gama Reqscreen, os decía, es screen de poliéster, tiene coeficiente de abertura que puede ir desde el 1 hasta el 10%, dependiendo de lo que esté estudiando, elegiré un coeficiente de abertura u otro. Y lo voy a elegir en color negro, ¿por qué? Porque quiero cumplir una serie de requerimientos a la hora de aportar confort al interior de esa oficina. Ahora, según vayamos viendo cómo vamos a gestionar las 3 radiaciones que forman la radiación solar total, vamos a ver por qué hemos elegido ese color negro y por qué hemos elegido un tejido que solo tiene un 1% de abertura. Bien, lo que tenemos que hacer ahora, y esto es importantísimo, es gestionar las 3 radiaciones que hemos visto antes. Si solamente estudiamos una y nos olvidamos de las otras 2, posiblemente no consigamos que los usuarios tengan el confort que queremos y posiblemente no consigamos la eficiencia energética que estamos buscando. La primera radiación que vamos a gestionar es la radiación ultravioleta, la que decíamos que quema pero no calienta y que es la más dañina. Bien, en este caso, según el caso práctico que estamos estudiando, me refiero, tenemos una TUV, que es
transmisión de radiación ultravioleta solamente del 2,3%. Esto significa que de ese 100% de la radiación solar, la parte de radiación ultravioleta, solo el 2,3% atraviesa el tejido. Y, por otro lado, el otro dato que analizamos es el valor UPF, 40-50. ¿Qué es el valor UPF? Es el mismo valor, lo que pasa que aplicado al tejido, que veis en las cremas de protección solar cuando se las aplicáis en la piel. Esas cremas de protección solar tienen factor 30, 40, 50. ¿Qué es lo que os están diciendo estos datos cuando os aplicáis la crema de protección solar? El tiempo que podéis estar al sol sin quemaros. El tiempo que podéis estar al sol sin quemaros y en ese caso tendréis que volver a aplicaros la crema, ¿de acuerdo? ¿Cómo se evalúa? Bueno, esto es según normativa, se clasifica como excelente protección y lo que os quiero enseñar ahora es cómo se evalúa esta radiación ultravioleta. Se evalúa primero el fototipo de piel que tenga la persona o las personas que vayan a estar dentro de la estancia. El fototipo de piel, veis que hay varios tipos, se clasifican dependiendo del color de la piel, el color de pelo, el color de ojos. Bien, pues cada fototipo de piel tiene su tiempo de protección propia. Es decir, un fototipo tipo 1 puede estar al sol sin quemarse 5 o 10 minutos. Un fototipo tipo 5 pues puede estar al sol 60 minutos sin quemarse. Bien, el tiempo de protección propia bajo el tejido, es decir, si colocamos en un lateral o encima de nuestra cabeza un tejido que tenga estas propiedades térmicas, veis que aumenta considerablemente en función del fototipo de piel, siempre, pero veis que aumenta considerablemente. Si tenemos, por ejemplo, un fototipo tipo 3, en el caso que estamos estudiando, que tenía factor ultravioleta entre 40 y 50, pues tendríamos entre 1.600 y 2.400 minutos, con lo cual es algo a evaluar. Hago una aclaración. No todos los tejidos, evidentemente, tienen estas características. Por eso hablaba al principio de tejidos técnicos de altas prestaciones. Todo esto va en función, digamos, de los materiales que componen el tejido. Bien, gestionada la radiación ultravioleta, vamos a pasar a gestionar la radiación infrarroja, la que da calor, calienta pero no quema, no es tan dañina como la anterior. Teníamos un vidrio, habíamos elegido un vidrio tipo C con un factor solar de 0,59. Bien, pues colocando este sistema, este dispositivo de protección solar textil, conseguimos que el factor solar conjunto vidrio más tejido se reduzca a 0,10. De 0,59 pasamos a 0,10, es decir, que de tener un 59% de entrada de calor pasamos a tener un 10%. Esto, según normativa, la UNE 14.501, perdón, se clasifica como clase 4 muy eficiente. Bien, hemos conseguido disminuir la entrada de calor en un 83%. La protección solar siempre es mucho más efectiva en cuanto a confort térmico se refiere si la colocamos por el exterior que si la colocamos por el interior. ¿De acuerdo? Esto también es importante valorarlo. En caso de que lo que estemos haciendo es la certificación energética, saber que hay un apartado en el que se puede introducir el corrector del factor solar. Es decir, colocamos un dispositivo de protección solar textil y podemos en esta celda introducir el dato, que en este caso sería 0,17. Bien, gestionada la radiación infrarroja, pasamos a gestionar la radiación visible. La radiación visible, al contrario que las otras dos, está, digamos, tiene varios parámetros a analizar, no es solamente uno. El primero que vamos a analizar es el control de deslumbramientos. Estábamos evaluando un caso práctico en el que hablábamos de una oficina. En una oficina es importantísimo controlar los deslumbramientos. ¿Por qué? Porque va a haber pantallas, va a haber tablets, no podemos permitir que la entrada de esa radiación visible, de esa luz, nos genere deslumbramientos, porque entonces los trabajadores no estarán confortables, no estarán a gusto y no rendirán como tienen que rendir. Entonces, el control de deslumbramientos es muy importante en ese caso. En otros casos, a lo mejor no tanto, pero en este concretamente sí lo es. Según normativa, según los cálculos que se hacen, pues esa clase da como resultado clase 3, que es eficiente, con lo cual estamos consiguiendo uno de los primeros requerimientos que teníamos en este proyecto. Bien, dentro de la radiación visible
Otro de los factores es la visibilidad al exterior. Yo lo que no quiero es bajar un dispositivo que me proteja del calor, pero no pueda ver a través de él porque genero efecto encierro y no es nada conveniente. Entonces, visibilidad al exterior, en este caso tenemos... Tenemos clase 2, efecto moderado. ¿Por qué es efecto moderado? Porque hemos elegido un tejido que tiene solo un 1% de abertura. Con lo cual, ¿por qué? Porque nuestra principal prioridad era controlar los deslumbramientos por ser una oficina, pero no quiero quedarme sin esa visibilidad al exterior. El siguiente parámetro es el aprovechamiento de luz diurna. No quiero bajar el dispositivo de protección solar y quedarme a oscuras. Quiero que me siga aportando algo de la luz exterior. En este caso es efecto pequeño porque prevalece el control de deslumbramientos, pero sigo aprovechando algo de luz natural. También voy a tener privacidad diurna total, es decir, yo desde dentro puedo ver hacia el exterior, pero desde el exterior no me pueden ver. También tenemos privacidad nocturna, pero la privacidad nocturna ya no es total. ¿Por qué? Porque el foco de luz cambia de ubicación. En la calle no hay luz, dentro de la estancia sí habrá luz artificial encendida, con lo cual, en este caso, nos resulta clase 2, efecto moderado. Bien, y visto esto, paso a explicaros un poco de forma muy genérica qué aportamos en cuanto a seguridad, salud y medio ambiente. Todo esto que os estoy contando, evidentemente, va alojado dentro de todos los objetos BIM. Bien. Primeramente, conformidad REACH. Fabricamos conforme a esta reglamentación que lo que regula es que todos los componentes de nuestros productos no contengan ninguna sustancia considerada altamente preocupante. El certificado o Ecotex o Confidence in Textiles evalúa que se cumple la fabricación acorde a la legislación REACH y además regula que no contengan los productos ni tintes prohibidos, niftalatos, ni cadmio, ni plomo, ni níquel, etcétera, etcétera. Es decir, sustancias que son peligrosas o tóxicas tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. El certificado GreenGuard Gold es muy, muy importante, imprescindible si el tejido lo estamos colocando en interior, porque lo que evalúa son más de 360 COPs, compuestos orgánicos volátiles, y tiene dos tipos, GreenGuard normal y GreenGuard Gold, que es muchísimo más exigente. Lo que evalúa es que en una sala de pequeñas dimensiones, niños y ancianos puedan estar X horas sin que se generen estos compuestos orgánicos volátiles que son perjudiciales para quien los respira. Importantísimo, tratamiento antibacterias. No por la, entre comillas, situación actual. Esto era muy importante ya antes, ¿de acuerdo? Tanto el tratamiento antibacterias como el siguiente, el tratamiento fungistático, son dos ensayos que tenéis siempre que buscar en el tejido si vais a colocar un dispositivo de este tipo. Tratamiento fungistático significa que aplicamos un tratamiento para que el tejido no contenga nutrientes para que se generen hongos. Tanto los hongos como las bacterias no solamente son muy antiestéticos porque deterioran el tejido y salen pues estas marcas que no son nada bonitas, sino que son muy perjudiciales para respirarlos. Test de olor. Este es un ensayo que hacemos a diferencia de muchos otros fabricantes, pero creemos que es importante. Lo hacemos según la normativa PV 3900, que es la norma que aplica Volkswagen, para evaluar el olor que desprenden los materiales compuestos de PVC dentro del vehículo. Con lo cual, imaginaos a qué temperaturas, 80 grados y 95% de humedad, se hacen los ensayos y lo que garantiza es que el tejido no va a desprender ningún olor molesto una vez que ha pasado, digamos, los primeros meses de olor a nuevo, ¿no? Digamos. Bien. Materiales reciclables. Sí, un minutino me queda, ¿no? Sí. Tejidos reciclables,
que contribuyen al ahorro energético, como hemos visto en el caso práctico, y también contribuyen a las certificaciones LEED, BREEAM, WELL, etcétera, etcétera. Por supuesto, clasificación de reacción al fuego, que el código técnico nos exige una clase diferente dependiendo de cómo esté ubicado el tejido y en qué posición. Y para terminar, solamente hacer una observación. ¿Cuál debería ser nuestro objetivo? La eficacia consiste en conseguir el resultado buscado. La eficiencia consiste en conseguir ese resultado, pero optimizando los recursos. Pues bajo mi punto de vista no es ni uno ni otro, es la efectividad lo que debemos buscar todos, que es la suma de eficacia y eficiencia. Y para concluir, conclusiones de la presentación. Nuestro aporte es que conseguimos aumentar el confort del usuario, reduciendo el consumo eléctrico, lo cual va a generar una rápida amortización de la inversión previa realizada y a partir de ese momento lo que ya tenemos es un ahorro económico. Bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Os dejo mis datos al final de la presentación. Cualquier cosa que necesitéis, tenéis, si queréis, nuestros catálogos allí en la